La Segunda Guerra Mundial es un tópico fascinante porque esconde cantidad de horrores que están destinados a perturbar a cualquiera que se atreva a adentrarse seriamente en el tema. Horrores anónimos que permanecen ocultos ante las cabezas de quienes creen que todo fue un terrible holocausto. Pero hubo cosas más allá. Y ese más allá se concatena con misterios que hasta el día de hoy jamás fueron resueltos para dar paz a quienes lo sufrieron. Dentro de esta gran Segunda Guerra Mundial ocurrió una pequeña guerra entre Finlandia y la Unión Soviética. Fue la Guerra del Invierno, duró 3 meses. Los finlandeses ganaron, los soviéticos intentaban invadir el país. Finlandia no es un sitio fácil, es sumamente difícil. Es un desierto helado en su mayor parte, una tundra muy fría. Los soldados soviéticos estaban desesperados. Habían sido reclutados por medios muy crueles, eran campesinos, incluso eran a veces niños. No tenían ningún entrenamiento. Por ello, el comandante soviético, quien era alguien sumamente ambicioso, creyó que las advertencias que habían escuchado de parte de ciertos pobladores de que en los bosques había un monstruo horrible, fueron tomadas como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño, en comparación al invasor, por supuesto. Y fueron descartadas, pienso yo, quizá tal vez con ironía, con sarcasmo, o tal vez incluso con violencia. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses, del gobierno, de la inteligencia finlandesa, decir que en los bosques había un monstruo, había algo horrible, y que durante muchos años ninguno de esos pobladores se atrevía jamás a adentrarse, incluso preferían morirse de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña allá. Los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo en primer momento. Era porque el frío era muy terrible y estaban poco protegidos, en primer lugar. Y en segundo, porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores, que fue bastante exitosa. Pero todo sucedió cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia, pero para hacerlo no podía ir por la ruta principal porque sería un suicidio, tenía que adentrarse en los bosques y cruzar ese lugar como mejor pudiera. Un coronel está a cargo de una pequeña armada. Aquí la historia hace un irremediable stop. Y quiero que recuerden, que no olviden en ningún momento: esto fue real, esto pasó en verdad. La historia se pausa aquí y debe empezar a ser contada del lado de los finlandeses. La inteligencia finlandesa descubrió el secreto del coronel soviético. Sabía que se estaban acercando con una armada, con muchos soldados, para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con el otro ejército soviético dirigido por otro coronel para atenazar la ciudad desde el otro lado. ¿Por qué se enteraron? ¿Porque algún soldado soviético chivateó? No, porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque.
De ahí dedujeron todo. Pero lo que le preocupó a los finlandeses no fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado si ese batallón llegaba a la ciudad. Lo que le preocupó a los finlandeses fue el estado en el que estaban los cuerpos. Decir que simplemente eran cadáveres es muy poco. Es no hacer honor a la carnicería, al horror, a los mutilamientos e inclusive a los despellejamientos que dieron lugar. Habían sido completamente masacrados. Los únicos humildes aquí no fueron los soldados soviéticos. Del lado de los finlandeses también habían personas humildes, gente de pueblo, chicos jóvenes, personas sumamente religiosas. El ejército finlandés les dijo que los soviéticos estaban muy poco preparados, que se habían ido sin provisiones y que se habían matado entre sí después de un motín, en medio de la desesperación del hambre y el frío. Pero ¿saben una cosa? Fue una mentira muy mal construida. No solamente porque quedaban muchas provisiones entre las carpas que había montado el ejército soviético, sino porque además ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, tuviera no solo el poder, tuviera no solo la maña, sino simple y llanamente la maldad de hacerle eso a otro. Ustedes están viendo la foto que está en pantalla ahora mismo. Fue tomada en esa época. Fue tomada en el campamento de los soldados soviéticos. Esa foto fue tomada por el ejército finlandés. Y eso que están viendo es la piel guindada de un soldado soviético.